riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, en ambos los hizo Jehová. El aviado ve al mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Podemos tomar nuestros lugares, por favor, hermanos, y les pido mantener abierta la palabra de nuestro Dios justo en este libro, sobre el cual estamos basando nuestras reflexiones vespertinas, Proverbios, capítulo 22, versículos 1 al 5. Y continuando en esta serie de enseñanzas, podemos nosotros traer a nuestra memoria todas las cosas que pueden representarnos una bendición en nosotros, todas las cosas que pueden sernos de utilidad en la vida. Una de las preocupaciones que podemos tener como seres humanos es siempre estar preparados para diferentes eventualidades, diferentes desafíos, diferentes retos. Y como personas tratamos de encontrar los elementos básicos, indispensables, que debemos tener en la vida, sea para alcanzar el objetivo en alguna meta o en alguna profesión, algún trabajo, en lo familiar, en lo personal y en todas aquellas cosas a las que estamos dirigiendo toda nuestra mente y toda nuestra atención. Y el autor de Proverbios, una vez más, hace un recordatorio a la importancia de aprender a prevenir situaciones. Ninguna persona está exenta de enfrentar dificultades, de enfrentar problemas, de enfrentar adversidades, pero sí es muy importante el poder estar prevenidos para que esos eventos no nos tomen por sorpresa. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a buscar la dirección de nuestro Señor en estos momentos. Bendito Padre y Señor Celestial, queremos darte las gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde, Señor, de reflexionar en tu palabra, de poder comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos y te suplicamos, bendito Dios, que quites toda distracción, todo estorbo en nuestra vida y en nuestro entendimiento, que pretendan alejarnos de lo que tú quieres decirnos a nosotros. Sé con tus hijos en esta hora, pues te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el primer versículo vamos a encontrar una de las enseñanzas que hoy quiero compartir con ustedes. Y dice el versículo 1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. De alguna otra manera, hemos nosotros caminado hacia un concepto que, si bien es cierto en un principio puede resultar interesante, en el sentido de que lo que debería preocuparnos a nosotros es agradar a Dios por encima de las demás personas. Una frase que suena espiritual, una frase que suena muy bíblica, pero que también es importante entender y darle la dimensión adecuada hacia no con ello
poder hacer o eximir de nosotros la responsabilidad de tener cuidado en nuestro comportamiento, tener cuidado en lo que realmente hacemos en la vida. El autor le está recomendando, recuerden que una de las cosas en las que hemos pensado y reflexionado en este estudio, en este acercamiento al libro de Proverbios, tiene que ver con los consejos de padre a hijo. Esa es la figura que va a utilizar a lo largo de todo el libro, un consejo de un padre que está preocupado en verdad por lo que pueda pasar por su hijo, entendiendo, y todos los papás lo sabemos, que no siempre vamos a poder estar con los hijos, no siempre vamos a poder librar las batallas por ellos, no siempre vamos a poder evitarle los problemas. Entonces lo mejor que podemos hacer y lo que tratamos de hacer con lo que tenemos a nuestro alcance, con lo que tenemos en el momento, es poder brindarles una serie de consejos que puedan contribuir a su vida. Y el autor de Proverbios le está diciendo a esta otra persona, tampoco sabemos muy en concreto lo que está sucediendo, pero le está diciendo que es de buena estima el buen nombre que las muchas riquezas. Y complementa, y la buena fama más que el oro y más que la plata en sí misma. ¿Qué está diciendo? Que lo que nosotros somos, lo que nosotros damos a conocer a las demás personas acerca de nuestra vida, sí va a importar. Tiene que importar el cómo yo trato a las personas, tiene que importar cómo yo me relaciono con ellos, tiene que importar la imagen que estoy proyectando, porque al final de cuentas y después de todo, no se habla de Martín Licona, se habla de un hijo de Dios, se habla de una hija de Dios, se habla de una familia que cree en Dios. Es cierto, no tenemos que rendirle cuentas a nadie. No es el pensamiento del autor, pero sí dice, sí tenemos que estar preocupados porque lo que vean las personas sea lo que realmente hay en nuestro corazón. A eso podemos entender, se puede estar refiriendo también el hecho de lo que David en su momento dijo a Dios en una oración cuando expresó, júzgame porque yo en mi integridad he andado. No es osadía de David, no es presunción de David de decir, pues yo sí estoy cumpliendo, no sé los demás, sino David está entendiendo que lo que hacemos nosotros tiene que ir respaldado por la palabra del Señor, y a ello es a lo que debemos ocupar tiempo. A ello es a lo que debemos prestar atención en nuestro entorno y saber que la diferencia en este mundo solo la marca la presencia de Dios en nosotros. Dios fue claro cuando habló con su pueblo y le dijo, tú eres mi pueblo, yo te escogí. Jesús fue claro cuando dijo, ustedes son mis discípulos, yo los he llamado. Si entendemos ese principio y entendemos que el Señor nos ha llamado para ser luz, nos ha llamado para ser sal, nos ha llamado para ser sus testigos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, entonces lo que decimos, lo que hacemos, lo que reflejamos tiene que ser coherente con el mensaje del Evangelio. El cristiano, el creyente, no puede vivir de otra manera. En nosotros como cristianos, el fin nunca va a justificar los medios. Como cristianos, tenemos que asegurarnos siempre, en todo momento, de que todo nuestro ser va a reflejar esa confianza que tenemos en Dios. Ahora quiero que vean ustedes lo que va a pasar en el versículo 3. Versículo 3. Léanlo conmigo, por favor. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Otra de las recomendaciones que le está haciendo el autor es tener la virtud y la capacidad de ver las cosas a futuro.
Y no hablo de adivinar lo que va a venir en adelante, es prevenir los desastres. Si yo sé que no controlo lo que digo, mejor no digo nada, porque eso me va a meter en un conflicto. Si yo sé que si descuido mi trabajo, descuido mis estudios, voy a tener un problema, voy a enfocarme en poder ser responsable en todas esas circunstancias. El avisado ve el mal y se esconde. Mas el simple, dice el autor, pasa y recibe el daño. Uno de los problemas que podemos tener nosotros en la actualidad, y que como sociedad, incluyendo evidentemente nosotros los cristianos, tenemos un severo problema con la administración y con el ahorro. Es algo que no es constante en todos, y que de alguna otra forma termina teniendo repercusiones en nuestras áreas, en nuestra vida. Y no ponemos el empeño suficiente en prevenir situaciones que puedan lastimar, que puedan perjudicar nuestra vida. Y no se trata simplemente de hacer las cosas por hacerlas, no se trata simplemente en esta vida de demostrar valentía o coraje o una expresión de valor, valga la redundancia, sino de entender que hay momentos para todo, y hay momentos en los que el Señor nos dice que tenemos que ser precavidos, que tenemos que ir avanzando, tenemos que ir construyendo y sabiendo qué situaciones benefician, qué situaciones nos aportan y qué situaciones definitivamente nos van a perjudicar en la vida. La calidad y la toma de decisiones que tenemos en nosotros va a ser realmente importante si lo hacemos basados en el conocimiento y en el temor que tenemos de nuestro Dios. El versículo 4 expresa también esa parte. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es interesante porque encontramos justo en este versículo, en el versículo 4, lo que resulta de vivir con sabiduría en este mundo. El autor nos recuerda en los primeros capítulos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Por qué razón? Porque si nos preocupa lo que Dios ve en nosotros, porque si nos preocupa lo que el Señor demanda de nosotros, vamos a poner un empeño especial en hacer siempre lo mejor para Él. La Escritura también nos dice, si recordamos, y todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no como para los hombres. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hacemos las cosas para los demás, usualmente nuestra naturaleza nos va a llevar a hacerlo de acuerdo a las personas y de acuerdo a cómo nos traten y de acuerdo a cómo lo hagan con nosotros y de a cómo se involucren con nuestras vidas. Otra de las cosas que el Señor Jesús estableció más adelante, evidentemente al texto que estamos teniendo, es de la manera en que tú quieras ser tratado. Tienes que tratar a los demás. Esto es vivir con sabiduría. El poder vivir acorde a lo que hay en nuestro corazón tocante a la fe, y manifiesta justo en ese versículo 4 que las riquezas, honra y vida son consecuencias, o van a ser consecuencias de vivir en humildad y en el temor del Señor. Y entiéndase la humildad en el aspecto de no tener en nuestra vida un concepto más alto
del que debemos tener y que es acorde a lo que Dios está haciendo o llamó en nuestra vida y en nuestro entendimiento. Hoy tratamos de pensar cómo repercute en nosotros el vivir con temor. Un temor que tiene que ver de acuerdo con el conocimiento que tenemos de la palabra de nuestro Dios para ponerlo en práctica. Y quiero dirigirme justo en este momento a la parte final, en el versículo 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Queremos permanecer firmes en esta vida, hermanos. Lo mejor que podemos hacer es no alejarnos del Señor. Queremos permanecer fuertes ante los problemas y los embates de la vida. Asegurémonos de tener bien puestos los cimientos de nuestra fe en nuestros corazones. Jesucristo utilizó una parábola que habló acerca de invertir y de construir en nuestras vidas, en aquel momento cuando les habló a ellos acerca de la construcción que podemos realizar en la vida, construir en arena o construir en la roca. Y esto tuvo una repercusión directa en el momento en el que Jesús habla con Pedro y le dice con claridad: mira, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandear tu vida. Y lo extraordinario de esto no es tanto eso. Creo que nos sorprende mucho esa parte en la vida del apóstol Pedro, en la vida de Jesús mismo, porque está hablando de un Pedro que está pasando por situaciones complicadas y que justo en ese momento le está diciendo: Pedro, si te quejas de lo que has vivido hasta ahorita, espérate, porque lo que viene va a ser de otro nivel. Pero no lo deja en ese ámbito, sino que le dice también: pero yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez que tú te regreses, afirma a tus hermanos. Esa es la responsabilidad que tenemos en nosotros, y por lo cual el Señor nuestro Dios nos recuerda que cuando confiamos en Él, que cuando descansamos en Él, podemos estar seguros que absolutamente nada nos podrá separar del amor de nuestro Dios. Ni tribulación, como dice la Escritura, ni angustia, ni dolor, porque nosotros como cristianos sabemos en quién hemos confiado. Y creo que una de las cosas, hermanos, que debemos reforzar en nuestra vida, y puede sonar muy trillado, muy repetitivo, es esa comunicación con nuestro Dios. Es ese contacto constante con su palabra. Es ese contacto constante con Él en la oración. Eso nos permitirá ver qué situaciones pueden generarnos un conflicto. Qué situaciones pueden poner o representar una piedra de tropiezo en nuestras vidas. Ahora más que nunca podemos decir que más vale prevenir en nuestra vida. Invertir en el reino de los cielos, porque Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es tener sabiduría. Dios no nos está pidiendo renunciar a esta vida. Dios no nos está pidiendo renunciar a nuestras metas, a nuestras ambiciones, a nuestros objetivos. Pero sí nos exige y nos demanda poner en orden nuestras prioridades y prevenir ahora que estamos a tiempo. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu infinita bondad y tu misericordia.
Queremos rogarte, buen Dios, que seas en nuestras vidas, que nos ayudes a seguirte fielmente, a honrar y glorificar tu nombre en nuestras acciones, a poder ver el mal y alejarnos de ello, a poder ver qué situaciones nos pueden alejar de ti, qué situaciones pueden hacernos vivir una vida que no es la que tú demandas de nosotros. Y te pedimos que fortalezcas nuestro espíritu y nuestro entendimiento para poder prevenir dichas situaciones. Nos ponemos en tus manos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.